¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tal Cual Debates. Hoy tengo un invitado muy especial que por razones además personales pues tengo un placer muy especial en presentárselos a ustedes. Es Héctor Pérez Marcano, histórico dirigente de la izquierda venezolana, protagonista de la lucha de la resistencia en contra de Marcos Pérez Jiménez, dirigente estudiantil, y también, bueno, diputado, autor, todo un clásico de la política venezolana, y tengo que decir además, para mí en lo personal, un maestro en lo que es la percepción y la interpretación de la política en Venezuela. Héctor, bueno, gracias por estar acá, bienvenido. Gracias por los elogios. Así, bueno, Héctor Pérez Marcano, el macho Pérez Marcano, como es conocido, además autor de un libro, La invasión de Cuba a Venezuela, hecho con Antonio Sánchez García, muy esclarecedor un poco del dilema en el cual nos metieron a los venezolanos a partir del año 2000, en lo que es siglo XXI. Héctor, bueno, en primer término, el dilema votar o no votar, tú como dirigente político estuviste en una época relativamente cercana a Ismael García, a Henry Falcón. ¿Cómo estás viendo esta situación, el desempeño del comando de Falcón? ¿Qué piensas frente a este dilema, que es un auténtico dilema, lo que tenemos los venezolanos el 20 de mayo? Sí, en efecto, yo por primera vez me encuentro en una situación hamletiana, digo yo. Ajá. Tuví o no tuví, votar o no votar. Te puedo decir con franqueza que en este momento no tengo una decisión definitiva tomada, porque el régimen creo que encontró la trampa perfecta. Si no votas, consagras la victoria de Maduro, y si votas, cohonestas el fraude de Maduro. Entonces eso es un dilema realmente bastante serio. Lo que yo encuentro es que no votar, abstención, como decretaron los partidos, no es una política. Eso no está acompañado de nada. Lamentablemente, la oposición venezolana se ha quedado sin política, víctima de los errores que han cometido. Entonces se han quedado sin política. Y yo creo que, aun cuando no se marcara la abstención, bueno, pero eso debería estar acompañado de una política. Yo he cavilado mucho sobre eso, y obviamente estaba pensando en estos días en una situación muy parecida a la de los 2 primeros años de Rómulo Betancourt, cuando nosotros estábamos en Acción Democrática, ¿no? Es decir, mucha gente cree, como por ejemplo el general Suju Rafu, en un programa que moderaba Armando Durán, programa de radio que él moderaba. Suju Rafu afirmó en ese programa que la lucha armada en Venezuela había comenzado por una orden de Fidel Castro. Yo le discutí el punto y le señalé que había razones muy específicas que dieron lugar a la lucha armada, que eran propias del momento, de la especificidad de la lucha en Venezuela, porque Betancourt inició una represión desde el primer año de gobierno, cuando aquí no había un solo guerrillero, ni urbano ni rural, sino había una oposición radical encabezada por el MIR, acompañada por el Partido Comunista, que tenía una posición de oposición, vamos a llamarla un tanto blandengue, es decir, la línea del Partido Comunista era presionar a Betancourt de manera tal de obligarlo a cambiar su política. Ellos la llamaban el viraje, cambiar su política para que Betancourt virara hacia una política favorable a los sectores populares, porque el problema era que Betancourt recibe el gobierno en 1959 en medio de una crisis económica que acompañó los últimos años de la dictadura de Pérez Jiménez. Betancourt, obviamente siguiendo una ortodoxia económica, estaba tratando de hacer un gobierno con austeridad fiscal, ¿no? Para equilibrar las cuentas del régimen. Había un déficit fiscal muy importante, empezaba a ser el desempleo un problema grave, la marginalidad era ya creciente, bueno, el cinturón de miseria que rodeaba a la ciudad, pues, en los cerros, que Betancourt había prometido liquidar ese cinturón de miseria y devolver a los campesinos al campo. Bueno, pues hubo protestas, hubo movimientos populares, movimientos de masa en ese primer año pidiendo trabajo.
Betancur eliminó un plan de emergencia que había decretado Larrazábal como presidente de la Junta de Gobierno, que era una especie de subsidio al desempleo, ¿no? La gente pues los ponían a barrer a las avenidas, esas cosas, cobraban. Betancur, uno de sus primeros actos de gobierno fue eliminar el plan de emergencia. Por supuesto, eso dio origen a manifestaciones. Yo recuerdo que en agosto del 59, una manifestación de desempleados que partió de la Plaza Concordia, iba para Miraflores, le cayeron a plomo. La respuesta de Betancur fue plomo. Luego las manifestaciones que eran muy frecuentes en esa época de solidaridad con la Revolución Cubana también fueron reprimidas a balazos, ¿no? Las manifestaciones estudiantiles que salían de la Universidad Central, bueno, más de una vez nos cayeron a plomo. Ahora, nosotros tuvimos que empezar a defendernos de esa represión. Incluso se recuerda la famosa frase de Betancur de disparar primero y averiguar después, que fue la orden que le dio a las fuerzas represivas. Betancur fue cerrando, el símil que yo trato de establecer es que Betancur fue cerrando la vía democrática, porque la lucha del MIR y del Partido Comunista de ese entonces todavía era una lucha democrática. El MIR nació como una alternativa electoral, pero al cerrar las vías democráticas fuimos buscando otras vías para continuar la lucha. ¿Tú sientes que eso pueda estar planteado en Venezuela? Sí, es lo que yo he pensado, porque aquí el régimen ha cerrado. Ya la vía democrática, pacífica, electoral y constitucional ya no es posible. ¿Tú no crees que, es decir, hay gente que argumenta que aunque Henry Falcón no sea la persona que le va a gustar a toda la población necesariamente, ahí puede haber una opción para precisamente desarrollar una política sin necesidad de conectarla? O sea, que hay ya como un mar de fondo de descontento lo suficientemente amplio como para activar una corrida electoral. Bueno, mira, yo te digo con sinceridad, cada vez encuentro más gente que quiere votar. O sea, en las colas de los supermercados, yo estoy en la cola de los bancos, me pongo a conversar con la gente y cada día encuentro gente que quiere votar. Veo una tendencia creciente, ¿no? Entonces, yo que inicialmente me planteé no votar, estoy ahora en el dilema, porque además votar forma parte de una tradición que precisamente nació en aquel momento, hace tantos años ya, hace una tradición republicana muy asentada, que ahora se ve muy vulnerada, ¿no?, por el comportamiento de las Fuerzas Armadas y del chavismo frente al voto. Sí, yo creo que, porque como no votar no es una política, o sea, no está acompañada de una política. Yo creo que además la oposición tiene que rehacerse para seguir oponiéndose al régimen, independientemente de que continúe Maduro. ¿Tú crees que Maduro puede continuar en un marco tan caótico como el actual? Bueno, mira, lo van a intentar, por supuesto. El problema que tenemos con este régimen es que el régimen tiene un objetivo que es permanecer en el poder a toda costa, ¿no? Y por eso la represión violentísima que es en los últimos años es fruto de eso, pues. Entonces, además, habría que ver qué pasa con el régimen cubano ahora que está Díaz Canel en la presidencia. Da la impresión de que no va a pasar mucho ahí por ahora, ¿no? Es más de lo mismo. Bueno, yo escuché completo ayer el discurso de Raúl Castro en la Asamblea Nacional. Me di cuenta que estaba hablando y lo escuché. No dio datos que pudieran pensarse que ellos van ahora. Yo pensaba que Díaz Canel, que es un hombre de Raúl, fiel a Raúl, y que es partidario de la política que Raúl ha tenido, pero que no ha podido desarrollar, ¿no? Yo pensé que él iba a ampliar esa política. Bueno, todavía no ha pasado nada. No ha pasado nada. De hecho, siempre recuerdo en este caso, cuando muere Konstantin Chernenko y asume Gorbachev, sus primeros 2 años fueron de absoluta ortodoxia y empezó una apertura
Y recuerdo artículos, recuerdo claro Juan Nuño diciendo ya empezaron estos ingenuos a creer que de verdad vienen cambios en la Unión Soviética y en 4 años se acabó aquello, ¿no? Ahora, lo que yo le preguntaba a Américo en estos días conversando, Américo Martín, Américo Martín, era, pudiera ser que los cambios en la política económica, porque la economía cubana está mal, con todo y los beneficios parciales que le puede haber dado en los primeros años los 2 primeros años de la política de Obama, después del acuerdo. Como Trump es un tipo que tú no sabes qué esperar de él, de repente Trump, que le ha jurado pues guerra a muerte a la revolución cubana, de repente Trump, así como está conversando con Kim Il-jong-un, o pretende conversar, favorece ahora una política de acercamiento de nuevo. Sí. Y entonces, yo he pensado que los cambios económicos pudieran influir en la política cubana, ¿no? Okay. Y dentro de esos cambios, en un momento determinado, bueno, hoy día la situación internacional es tan compleja, por doquier hay un problema, ¿no? Que a mí no me cabe duda que en la situación venezolana, el conflicto venezolano, que ya es un conflicto que interesa a la opinión internacional toda, la Unión Europea, los países de América Latina, los organismos de América Latina, la política norteamericana. En un momento determinado, Venezuela entre como una ficha entre los problemas a resolver en el plano internacional. Héctor, nos queda un minuto nada más, el tiempo se nos termina, pero quería preguntarte rápidamente el papel de Henry Falcón en este episodio. ¿Tú sientes que él puede formar parte de una situación para conectar lo que pasa, o que él quiere llegar al gobierno, que es parte de una estrategia para desplazar a la oposición, o sea, que no se está preparando con la debida enjundia, o que ciertamente sí tiene un papel que cumplir en este episodio? Mira, yo creo que yo no critico la candidatura de Henry Falcón, aun con toda la ambigüedad que lo caracteriza y que es lo que hace que mucha gente pues no dé el paso de votar por él. Yo creo que, como decía antes, es un dilema, votar o no votar, cualquiera de las dos cosas puede ser correcta en un momento determinado. Yo lo que creo es que él debería acompañar su participación en las elecciones con algunas acciones que le hagan ganar más crédito. Por ejemplo, venía conversando contigo en el carro, se presenta el antejuicio de mérito en la Asamblea Nacional, y yo no he visto una declaración de Henry Falcón apoyando. Él ha debido aprovechar ese momento político para dar una declaración. Asumir un perfil opositor más claro. Exactamente. Entonces, no aprovechó para dar una declaración contundente sobre el antejuicio de mérito. Más bien parece, uno ve a algunos de sus voceros, parece que el asunto hasta pena les dieron. Los ves incómodos. Todavía está a tiempo, por supuesto, pero ahora yo creo que además, que eso lo podríamos hablar en otro programa, porque yo he pensado mucho sobre qué pasa después del 20 de mayo, ¿qué? Claro, ¿qué país viene después del 20 de mayo? Después del 20 de mayo, ¿qué? Así es. Bueno, después del 20 de mayo hay que tener una política de oposición, que deben dirigir los partidos de oposición. Y el Frente Amplio. Y el Frente Amplio, y todas las organizaciones que se puedan crear dentro del campo pues de lo que llaman la sociedad civil. Hay que tener una política. Exacto. Yo eso lo aprendí de los vietnamitas. Los vietnamitas cambiaban de política a la política más adecuada en un momento determinado, de acuerdo a la política del adversario, que era nada menos que los Estados Unidos, y lograron derrotar a las fuerzas norteamericanas. Después del 20 de mayo, que muy importante el punto que nos señala Héctor Pérez Marcano, dirigente político venezolano, diputado a la Asamblea Nacional, en este momento, por cierto, les comento, pues en su columna semanal, Política del Caribe en el Nuevo País, y sus análisis en la revista Z. Gracias, Héctor, por habernos acompañado, ha sido un verdadero placer. Los espero en una próxima oportunidad.